A ver, ¿qué se necesita para crear un clásico? ¿Un plan perfecto? ¿Súper calculado? ¿O es pura suerte? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los álbumes que literal definieron el heavy metal, Paranoid de Black Sabbath. Y vamos a descubrir que sus canciones más famosas, bueno, nacieron de la forma más inesperada que se puedan imaginar, casi por accidente. Y para que vean que no exagero, empecemos con esto. Son palabras del bajista y letrista Geezer Butler, o sea, una de las canciones más legendarias del metal. Un himno que marcó a toda una generación. No fue una inspiración divina, fue un relleno, una canción de último minuto. Esto, nomás para que nos demos una idea de la increíble historia, de cómo la presión y el caos crearon una obra maestra. Y cuando hablamos de presión, ¿cuánta presión se imaginan? Pensemos en un número. 3. Solo 3 días. Ese fue, increíblemente, todo el tiempo que tuvieron para grabar el disco entero. 3 días para hacer historia en la música. Y no es un rumor, ¿eh? El mismísimo Tony Iommi, el genio del riff, lo confirma. No hubo tiempo de sobrepensar las cosas, ni de grabar 1000 tomas. Nada de eso. La banda entró, se conectó y tocó en vivo. Capturaron esa energía cruda del momento. Y justo ahí, en esa locura, es donde está la clave para entender de dónde salieron estas canciones. Ok, empecemos por la que le da el nombre al álbum, la canción que todo el mundo conoce, sepa de metal o no, y que, como ya se van imaginando, fue una sorpresa total hasta para ellos mismos. Uno pensaría que sí, ¿no? Es lógico. Si la canción se llama Paranoid y el álbum también, pues seguro fue la primera que escribieron, la más importante, la base de todo. Pero, ¿y si les digo que fue todo lo contrario? Pues así fue. El mito de Paranoid como la gran obra maestra planeada se cae a pedazos. La realidad es mucho más simple y hasta un poco cómica. El álbum ya estaba listo, pero era muy corto, así de fácil. Necesitaban algo, lo que fuera, para rellenar unos minutos. Y de esa necesidad, de esa prisa, salió su canción más grande. Irónico, ¿no? Pero lo más increíble es la profundidad que salió de esa improvisación. Geezer Butler escribió la letra en cuestión de minutos, sacando todo lo que sentía por sus propias batallas. Él mismo dijo que en ese entonces no distinguía entre depresión y paranoia, solo sabía cómo se sentía. Y esa honestidad tan brutal, nacida de la prisa, es lo que conectó con millones de personas. Ahora, pasemos a otra joya del disco, porque la cosa se pone mejor. War Pigs. Hoy la conocemos como uno de los más grandes himnos contra la guerra, pero esa no era la idea original. Para nada. La canción se transformó a la fuerza. Su verdadero nombre era Walpurgis. Para quien no sepa, Walpurgis es la noche de las brujas, una especie de aquelarre. Un tema, como ven, mucho más oscuro, más ocultista que una simple canción de protesta. Y la idea de Butler era genial. Él usaba la imagen de una misa negra, de un ritual de brujas, como una metáfora de los políticos y generales que planean las guerras a puerta cerrada. Para él, el verdadero mal, el gran Satán, no era un diablo con cuernos, sino la guerra misma. Pero claro, la disquera escuchó Walpurgis y se pusieron nerviosos. O sea, para la época era demasiado. Demasiado satánico, demasiado arriesgado. Así que les dijeron, no. Cámbienle el nombre. Y así de un momento a otro, Walpurgis se tuvo que convertir en War Pigs. Lo curioso es que la letra es casi la misma, pero solo con cambiarle el título, la canción pasó de ser esta alegoría medio oculta a un himno antiguerra directo y brutal. Y llegamos a la tercera, a Iron Man, y con ella al que quizás sea el malentendido más grande de toda la carrera de Black Sabbath. El riff es historia pura. Pero la historia que cuenta la canción, casi nadie la conoce bien. Esta es la pregunta del millón. Con lo famoso que es el personaje de Marvel, es súper fácil pensar que la canción se inspiró en Tony Stark y su armadura. Es casi obvio, ¿verdad? Pues no. La realidad es mucho más original. Y mucho más oscura. La canción no tiene absolutamente nada que ver con Marvel. De hecho, Geezer Butler creció en un ambiente muy religioso donde ni siquiera le dejaban leer cómics. La historia de Iron Man es una creación totalmente suya, una tragedia de ciencia ficción. Es una historia trágica, como una profecía autocumplida. Un tipo ve el fin del mundo, intenta desesperadamente evitarlo, pero en el proceso lo convierten en un monstruo de acero. Y como nadie le hace caso, él mismo se convierte en la causa de ese apocalipsis que vio. Es una trama mucho más profunda, mucho más tétrica que la de un superhéroe millonario. Entonces, si juntamos las piezas de estas 3 historias, vemos un patrón clarísimo. El legado de uno de los álbumes más influyentes de la historia no se construyó con un plan maestro, se construyó con pura espontaneidad. Piénsenlo, estas 3 canciones, los pilares del metal,
son producto de la prisa, de la censura y de la pura imaginación bajo presión. Ninguna fue diseñada para ser un himno. Se convirtieron en himnos por accidente, por la necesidad de llenar un hueco, por la intervención de una disquera o por una idea de ciencia ficción que salió en el momento. Y todo esto nos deja con una pregunta final. La historia de Paranoid parece decirnos que, a veces, las más grandes obras de arte no salen de una estrategia perfecta, sino de esa magia que surge cuando la creatividad se ve forzada a improvisar. Quizás el verdadero genio no está en planearlo todo, sino en saber crear algo eterno a partir del puro caos.